Buenos días a todos, mi nombre es Natalia Miranda y el día de hoy les voy a hablar acerca de los elementos que debe incluir un currículo. Bueno, para empezar, quiero comentarles que el currículo generalmente se divide en 7 partes fundamentales. La primera se trata de los objetivos generales de cada nivel y cada grado, por supuesto. El segundo gran aspecto son los criterios pedagógicos, los cuales se dividen en criterios metodológicos, criterios organizativos y materias curriculares y recursos didácticos. El tercer elemento hace referencia a la evaluación y promoción. El cuarto acerca de los objetivos, contenidos y criterios por área, es decir, el plan de estudio como tal. El quinto es relacionado con los proyectos pedagógicos. El sexto elemento es acerca de los departamentos de apoyo. Y el séptimo hace referencia a las necesidades educativas especiales. Así que voy a hablarles detalladamente acerca de cada uno de estos para que lo tengamos claro. Bueno, como les venía comentando, el primer gran elemento del currículo es o son los objetivos generales de cada ciclo. Bueno, este hace referencia a las integraciones o a toda la integración de las metas que queremos llegar a alcanzar o los objetivos, valga la redundancia, en cada ciclo. Entonces, esto está propuesto por la Ley 115 General de Educación, que ya pues todos conocemos, con el objetivo que se deriven de eso mismo exigencias del PEI y del mismo currículo. Entonces, se propone que se definan los objetivos generales de cada ciclo a partir de las capacidades del alumno, que se desarrollen obviamente las partes integrales, las partes sociales, intelectuales, corporales y finalmente que sea considerado y tomado en cuenta el contexto en general de los alumnos que cursan este ciclo. Bueno, el segundo gran elemento para tener en cuenta en el currículo son los criterios pedagógicos. Estos se dividen en 3 partes, en 3 pequeñas categorías, las cuales son los criterios metodológicos, los criterios organizativos y las materias curriculares y recursos didácticos. Bueno, la primera subcategoría o pequeña categoría que encontramos son los criterios metodológicos, los cuales hacen referencia a todo lo que es referente a la parte, valga la redundancia, metodológica, es decir, las estrategias, las técnicas, los métodos de enseñanza, todos estos elementos, todos estos factores que son realmente importantes a la hora de llevar a cabo un papel tan crucial en el aula como es el ser docente. Entonces es importante que nosotros en este rol docente seamos capaces de establecer métodos, estrategias, actividades que sean favorables para nuestros alumnos. Entonces que a través de esas estrategias podamos ayudarlos e impulsarlos a aprender. Luego encontramos los criterios organizativos, que son los que hacen referencia a la logística general de nuestra clase, por decirlo de alguna manera. Entonces, nos ayudan a establecer la organización de los alumnos, del espacio que vamos a utilizar, de los recursos, del tiempo, de todos estos elementos que también hacen parte del proceso educativo, del proceso de formación del estudiante. Entonces se propone lo siguiente. Se propone distribuir el tiempo y el espacio para que todo sea llevado a cabo de una manera próspera. Es decir, establecer horarios fijos, establecer tiempos, establecer reglas, establecer todo este tipo de estrategias, de elementos que son importantes para llevar a cabo este proceso. Es decir, también es importante establecer los tiempos de descanso, las tareas que se van a llevar a cabo,
establecer el tiempo que nosotros le vamos a dedicar a los alumnos. Es importante que tengamos en cuenta todos estos factores para llevar a cabo esta labor. Y por último, la última categoría que se hace mención en la parte de los criterios pedagógicos es materiales curriculares y recursos didácticos. Entonces, como su nombre lo indica, esto hace referencia a todos los materiales, los recursos, todos esos elementos que nos van a ayudar a la ejecución de nuestras clases y nuestras actividades. Entonces, esto incluye los textos, incluye los materiales como cartulinas, todos esos materiales que nos ayudan a ejecutar ciertas labores necesarias en el aula de clase. Entonces, es importante que nosotros como docentes tengamos claro cuáles son los elementos que vamos a usar y que los adecuemos a las necesidades y a los criterios que se determinan en la parte metodológica. El siguiente elemento que encontramos se titula Evaluación y Promoción y como su nombre lo indica, hace referencia al concepto, a los procedimientos y a los instrumentos que nosotros en nuestro rol docente vamos a usar para evaluar y calificar a nuestros estudiantes. Es decir, teniendo en cuenta las disposiciones, el currículo, todas las actividades, esa va a ser como la herramienta que nosotros vamos a tener en cuenta y vamos a usar constantemente para evaluar y calificar el proceso de nuestros estudiantes. Por eso es importante que nosotros, en nuestro rol, determinemos un modelo de evaluación, pero lo adaptemos a las necesidades del ciclo y a las particularidades de nuestros estudiantes. Es decir, no podemos escoger un modelo ya establecido y aplicarlo en todas las áreas que necesitemos, sino tenemos que adecuarlo a todo lo que pues en nuestro currículo estamos viendo y pues ejercerlo de esta manera para que sea un proceso más sencillo y más correcto. De igual manera, es importante que tengamos en cuenta los objetivos que se plantearon al principio y los logros propuestos de acuerdo al ciclo. Eso es sumamente importante para tenerlo en cuenta en nuestra rúbrica o en nuestro proceso o instrumentos de evaluación. De la misma manera, es importante determinar los criterios de la promoción o de la permanencia de acuerdo al proceso del alumno y determinar los espacios para que esto se lleve de una manera adecuada. De la misma manera es importante que tengamos ese lazo con los padres de nuestros alumnos, es decir, es importante mantener un canal de comunicación con el cual nosotros podamos hacerles saber a los padres las falencias, las dificultades y los procesos, los avances también que ha tenido su hijo durante este proceso de aprendizaje. Entonces es importante esto y también determinar fechas, entonces determinar fechas de trabajos, determinar fechas de entrega de informes, todo esto es demasiado importante para que el padre esté absolutamente enterado de todo el proceso educativo de su hijo. De la misma manera es importante establecer las recuperaciones. Muchas veces no se puede lograr un objetivo y es necesario que nosotros como docentes implementemos lo que conocemos como recuperación. Entonces tenemos que buscar esas estrategias, determinar esos mecanismos con los cuales vamos a ayudar a nuestros alumnos a superar esos objetivos y que él pueda, digamos, realizar lo que se llama en este momento una promoción. Y finalmente, pero no menos importante, es importantísimo que nosotros también proporcionemos un mecanismo o una dinámica de evaluación de nuestra práctica como docentes, donde podamos recibir retroalimentaciones tanto de los estudiantes como de los padres para ir mejorando esa labor docente y pues asimismo llevar a cabo nuestros objetivos que son pues que nuestros alumnos entiendan y comprendan todos los aspectos en cuanto a las áreas que se maneja dentro de la institución. El siguiente elemento se titula Objetivos, contenidos y criterios de evaluación de cada área. Este se divide en 4 subcategorías.
La primera se titula Objetivos Generales del Área y como lo indica su propio nombre, esta hace referencia a la integración de todos esos propósitos generales de cierta área propuesta pues por la institución educativa, de acuerdo al nivel escolar y pues todas las capacidades del estudiante. Es importante que determinemos esto con mucho cuidado y lo tengamos en cuenta, ya que con esto podemos mirar el desarrollo de cada habilidad y tener en cuenta esto en el proceso de nuestros estudiantes. La segunda subcategoría se titula Graduación de los objetivos de área por conjunto de grado, la cual nos hace referencia a la adecuación, a la modificación, podría llamarse de alguna manera, de los objetivos generales dependiendo del curso y pues obviamente del área. Entonces es necesario que aquí tengamos en cuenta muchas cosas como lo son el contexto, las edades, los temas. Esto es demasiado importante para de pronto no limitarnos o extralimitarnos con las metas o los objetivos que estamos planteando. La tercera subcategoría se titula Secuencia de los contenidos por área y, como su nombre lo indica, hace referencia a hacer esa continuación de los conocimientos o de los temas que ya se venían tocando y a organizarlos de manera indicada para que el alumno los pueda procesar a sí mismo. Entonces, es como encontrar esa lógica para organizar los temas de el que más se nos hace fácil, el que más se nos facilita, a de pronto uno más complejo y que a partir de eso se desarrolle un proceso más orgánico. Y finalmente, la cuarta subcategoría se titula Criterios de evaluación por área, que hace referencia a los criterios que pues se deben conseguir o se deben alcanzar, que se deben desarrollar y nosotros como maestros debemos tener en cuenta a la hora de desarrollar nuestras clases y que nuestros estudiantes tienen que alcanzar. Aquí depende mucho el área, entonces tenemos que mirar esto con la óptica del área que estamos enseñando y adecuarlo, obviamente, de la manera más óptima, más pertinente para el estudio y la comprensión de nuestros estudiantes. El quinto elemento que nos proponen para incluir en nuestro currículo son los proyectos pedagógicos. Entonces, este hace referencia a todas esas actividades, esas acciones, todos esos procesos que se desarrollan con propósitos educativos especiales y específicos. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, estos proyectos, según los que están establecidos por la Ley 115 General de Educación, y también tener o desencadenar proyectos que sean afines con el PI de la institución que estemos trabajando. El sexto elemento se titula Departamentos de Apoyo, el cual hace referencia a todo ese grupo o equipo de personas, ya sean docentes o no, que aporten a la formación de los alumnos. Entonces, en las instituciones siempre encontramos personas que ofrecen esos apoyos como los fonoaudiólogos, los psicólogos, los orientadores, los coordinadores, los docentes incluso, porque obviamente ellos son una parte muy importante dentro del proceso de formación, que nos guían en diferentes aspectos, en diferentes ámbitos, en ámbitos académicos, sociales, profesionales incluso. Entonces es importante que nosotros tengamos una organización de ese esquema de apoyo y que la comunicación sea fluida entre docentes titulares y este departamento de apoyo para así ofrecer pues un apoyo, valga la redundancia, óptimo a los estudiantes cada vez que se necesite. Y finalmente, el último elemento que tenemos que tener en cuenta en nuestro currículo se titula Necesidades Educativas Especiales. Entonces, ¿a qué hace referencia esto? Hace referencia a la necesidad de establecer criterios y tomar decisiones sobre el tratamiento diferenciado de un alumno o varios, dependiendo de sus condiciones. Entonces, esto es necesario que lo tengamos en cuenta porque no todos los alumnos son iguales. Entonces, es
necesario plantear estrategias adecuadas para hacer adaptaciones tanto a nivel curricular, es decir, metódico, como a mi nivel físico. Entonces es necesario que tengamos en cuenta todos estos elementos para la organización de este. Muchas gracias.